Listo, vamos a hacer ahora el genoma humano y bases cromosómicas de la herencia, ¿ya? El genoma humano, este ya es parte también importante, se compone obviamente de ADN, cada célula nucleada puede tener cerca de 25.000 genes. Los genes son las unidades de información genética que están dentro del ADN. El ADN se va a formar en forma de gránulos, en forma de bastones, que son los llamados cromosomas. Los cromosomas van a encontrarse en el núcleo. Cada especie tiene un complemento cromosómico característico llamado cario. Todas las células que contribuyen a la formación de estructuras corporales. A ver, ¿cuáles son las células que contribuyen a la formación de estructuras corporales? ¿Cuáles son? Epitelios, tejido, fibroblasto, ¿sí? Hueso, músculo. Todas esas células son llamadas células somáticas. ¿Okay? Células somáticas. Por lo tanto, estas células somáticas son las únicas que van a tener hasta 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Esos 22 pares de cromosomas son similares tanto en varones como en hembras. ¿Listo? Por lo tanto, esos 22 pares que están contenidos en estas células se llaman los autosomas, del número 1 al número 22. En cambio, el cromosoma número 23, que es el cromosoma sexual, ¿okay? Son dos XX en la mujer y XY en el varón. Que es un número, la diferencia es que puede estar en las células germinales, tener un solo X y en los espermatozoides un solo X o un solo. ¿Listo? Su contenido no es como en las somáticas que tienen 23 pares o 46 cromosomas. Las células germinales solamente tienen 23 cromosomas. Dentro de su estructura de un cromosoma vamos a tener la parte más distal, que se conoce como el satélite. En este satélite se van a encontrar algunos grupos de secuencias de nucleótidos muy importantes. Después viene el contenido total del cromosoma. La constricción puede ser central o paracentral, que se conoce como el centroma. ¿Listo? Y en la parte más proximal de uno de los extremos es que se encuentra la principal enzima, que es, o mejor dicho, la estructura que se conoce como telómero, que va a contener en su interior la enzima que es la telomerasa. ¿Ya? La telomerasa. Esta telomerasa es la que se va a encargar de copiar, desde el extremo distal al extremo proximal todo el contenido del cromosoma, todo el contenido de su ADN. Otra vez cerrado. Ya como les mostré en la clase anterior, los cromosomas se titulan, se enumeran desde el par número 1 hasta el par número 22. ¿Listo? Dentro de ellos ya hemos hablado que el más importante es el cromosoma número 11. ¿Listo? Como es un par de cromosomas, se puede denominar también homólogos. Tenemos un par de homólogos en cada lugar. ¿Okay? Los únicos que no son homólogos, ¿cuáles son? El 23, ¿no? O sea, el cromosoma. Dentro del cromosoma, recuerden que cada cromosoma proviene de uno de sus papás o de la. ¿Listo? Entonces,
Cuando encontramos dos genes en un mismo lugar que tienen la misma característica, entonces ahí vamos a decir que son genes homocigotos. ¿Listo? Segunda característica. Existe lo que se llama la dominancia. Si ese gen es dominante o es recesivo. ¿Listo? ¿Qué condición le da de ser dominante? De que para la expresión de su actividad biológica solamente se requiere uno de ellos. Cuando solamente se requiere uno de ellos, eso se llama dominante. ¿Listo? En cambio, cuando se requiere de ambos, para la expresión de su acción biológica, es que se conoce con el nombre de recesivo. Entonces vamos a encontrar genes dominantes y genes recesivos. Por ejemplo, el gen del receptor del factor de crecimiento fibroblástico número 3, que está en los condrocitos, en las articulaciones del factor de crecimiento, su gen es dominante. ¿Listo? El gen para el receptor de la fibrosis quística, su gen es recesivo. ¿Okay? Cuando hay mutación del gen del receptor del crecimiento fibroblástico número 3, es que va a aparecer la enfermedad que se llama acondroplasia. Y cuando hay problema con los recesivos, va a aparecer lo que se llama la fibrosis. ¿Listo? Eso habla de lo que se llama el homocigoto y el heterocigoto. ¿Cuándo es homocigoto? Es cuando los dos son dominantes y los dos son recesivos. ¿Listo? Pero aparece la contracondición que es el heterocigoto. Es cuando uno es dominante y el otro es recesivo. ¿Listo? ¿Qué cosa es? Vamos a determinar ahora qué cosa es el locus. ¿Qué cosa es el locus? ¿Ya? Es otra palabra que vamos a ir viendo porque ustedes cuando vayan leyendo algunos artículos van a ir viendo, ¿no? La enfermedad de Huntington es porque existe una mutación por reverberancia en la posición del locus número 105.5. Es locus. Así de simple, el locus es el lugar que ocupa un gen, nada más. ¿Listo? ¿Qué cosa es un alelo? Forma similar o diferente de un gen, o sea, homocigoto o heterocigoto. ¿Listo? Es un alelo. Ya hemos visto la estructura del ADN. El cromosoma más pequeño es el número 21, puede tener hasta 50 millones de pares de bases de nucleótidos, y el cromosoma más grande, que es el número 1, puede tener hasta 250 millones de nucleótidos, por eso es más grande. ¿Listo? Pero ojo, el ser más grande no significa que tenga más genes constitutivos. La pregunta está, pero doctor, o sea, si han hecho el proyecto Genoma Humano, han descrito toda la extensión del genoma y solamente han encontrado 25.000 genes que son operativos, funcionales. Entonces, ¿y el resto? ¿El resto para qué sirve? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué nos serviría? A ver. ¿Es lo que queda a través de la evolución? Ya está. Tiene que ver con la evolución del ser. ¿Listo? Cuando hagamos, por ejemplo, el árbol genealógico con fotos, entonces yo siempre les digo, la parte superior, nuestra parte superior, es lo que más se asemeja a nuestros ancestros. ¿Ya? Por ejemplo, esta primera parte, en el caso de los varones, casi el 100% proviene de la mamá. Lamentablemente el gen X es más fuerte que el Y, es más dominante que el Y. ¿Listo? Y en el caso de las mujeres, esta parte puede ser 50% de la mamá o 50% del papá. ¿Ah?
¿ok? Porque durante el desarrollo, cuando vamos a hacer la ontogenia, esta parte, digamos, de los arcos branquiales es donde mayor se involucran los genes de desarrollo, ¿ok? ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Cada cromosoma está constituido por un genoma de doble hélice de ADN. Estos van a formar la cromatina. Pero, ¿cómo es posible que esta longitud tan extensa de nucleótidos, por ejemplo el cromosoma 1, pueda finalmente empacarse como información genética? Y eso lo hace a través de lo que conocemos ahora, los famosos octámeros. ¿Listo? ¿Qué cosas son los octámeros? Son las proteínas histonas que están dentro del núcleo. Tenemos la H2A, la H2B, la H3 y la H4. ¿Ok? ¿Por qué es octámero? Porque dos moléculas H2A, dos moléculas H2B y dos moléculas H3 y H4 van a formar este famoso octámero. Este octámero es donde el ADN se va a enrollar dos veces, va a dar dos vueltas. ¿Listo? Y va a ser separado entre octámero y heptámero por la histona H1. De esta manera se van a ir empacando los cromosomas. ¿Ok? Dos vueltas de la cadena de ADN va a empacar 140 pares de bases de núcleo. ¿Listo? Generalmente después de 20 a 60 pares de bases, acá va a haber esta distancia de 20 o 40, de 20 a 60 pares de bases, va a existir el siguiente octámero. El complejo octámero más dos vueltas del ADN es lo que se conoce como nucleosoma. Entonces hay que investigar el cromosoma 11, ¿cuántos nucleosomas tiene? ¿Ok? ¿Y qué es un nucleosoma? Son dos vueltas de ADN y un octámero, que son dos proteínas, dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H1. ¿Ok? La quinta histona H1 solamente es la que se encarga de que no se desarme ese octámero. ¿Listo? Las regiones del genoma tienen características similares en organización, replicación o expresión. No están repartidas de manera aleatoria, sino se agrupan. Algunas regiones cromosómicas o algunos cromosomas enteros tienen alto contenido de genes, como el cromosoma 11. El proyecto genoma humano dio como resultado, ¿no?, de los 3.000 millones de pares de bases del ADN, miren, o sea, se han encontrado 3.000 millones de pares de bases en todo el genoma de una célula. Y lo que les preguntaba, ¿para qué nos servirá el resto? Para evolución. ¿Y para qué cosa más? Para vernos diferentes nosotros. Ni siquiera los hermanos son iguales. Tipo de cabello, estatura, índice de masa corporal, forma de las manos, la presencia de barba, la forma del cabello, el color del cabello, el color de los ojos, ¿sí? Eso, el resto de ADN se encarga de darnos esa característica secundaria. Sí, pues, ¿el color de cabello tiene actividad biológica? No tiene. No es como el gen, por ejemplo, de la insulina. ¿Sí? Ese sí es vital, no tiene actividad biológica, tiene que producir insulina. ¿Ok? Muy bien. De esos 3.000 millones de pares de bases del ADN, miren, solamente 1.5% va a codificar proteínas. Y tan solo un 5% va a tener elementos reguladores. ¿Okay? Miren, tan solo la mitad de la longitud lineal del ADN es DNA de corte simple común. Es decir, todos nosotros, todos, vamos a compartir, digamos, el 50% de nuestro genoma, mejor dicho, de un cromosoma, el 50% de su contenido de nucleótidos, va a ser único en nosotros. No va a haber otra persona en el mundo que lo tenga. Pero el otro 50% sí se puede repetir entre los hermanos o
¿Ok? Entonces, esa es la característica. 50% de nuestro genoma es único, irrepetible, es algo que no va a existir en el mundo. El resto se llama DNA repetitivo. Ayudan a mantener la estructura cromosómica, son la fuente de la variación, lo que decía su compañía, variación, evolución, ¿no? De los diferentes individuos, lo que nos da la variabilidad genética entre individuos. ¿Listo? Pero hay una familia muy importante de DNA repetitivo que se agrupa en forma de DNA llamado satélite alfa, que está constituido por 171 pares de bases. Este DNA satélite alfa es muy importante. ¿Por qué? Porque este se ubica dentro del centroma. ¿Listo? Dentro del centroma. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque recuerden que el centrómero es el sitio importante donde se van a unir al uso mitótico durante el proceso de la. ¿Qué pasa si hay un cromosoma que no tiene centrómero? Simplemente va a tener que irse a uno de los lados de la célula. Ya no se van a separar. ¿Y cómo se llama ese proceso? Ese proceso se llama no disyunción, no separación. ¿Y qué pasa si eso ocurre, esa no disyunción ocurre con el cromosoma número 21? ¿Qué va a pasar? A un lado de la célula tenemos 3 cromosomas del par 21, eso se conoce como trisomía 21. Es la característica fundamental del llamado síndrome de Down. ¿Listo? Ya están entendiendo, a eso vamos a ver. Pero el resto de DNA repetitivo se va a ubicar en dos familias importantes, grandes, ¿no? La familia Ru y la familia Line. La familia Ru tiene longitudes de 300 pares de bases, tienen DNA parecidos pero no son similares. Hay, miren, más de 1 millón de miembros y representa el 10% del ADN humano. Y la familia Line, que su traducción son elementos nucleares entremezclados largos, ¿no? Tienen hasta 16 kilobases, hay 850.000 copias por genoma, gran cantidad, ¿sí? Y representa es el que más contenido de ADN tenemos nosotros, 20%. El problema está que tanto las secuencias ALU y Line generan copias de sí mismas, o sea, van reproduciéndose entre ellas mismas sus propias secuencias, ¿no? Pero lo peligroso es que esas secuencias pueden integrarse en cualquier lugar del genoma. Y si se insertan en sitios que no corresponden, van a producir inactivación por inserción. Póngase por ejemplo. Vamos a ver que el genoma del gen de la insulina, tiene alrededor de 113 aminoácidos, pero la insulina solamente tiene 86 aminoácidos. ¿Qué pasa si se inserta una secuencia de la familia Line o la familia? Pues va a insertarse y simplemente no va a dejar de copiar el gen de la insulina. Al no producirse insulina, ¿cuál es la consecuencia? Diabetes tipo 1, que es genética. Sí. Ahí, ya, terminamos, ya vamos a terminar. Esta es la última, no te desesperes.